Hola a todos. En esta oportunidad, nuestro grupo les presentará el tema de campo magnético, conceptos y experimentación. Para comenzar, debemos definir qué es un campo magnético. Se trata de un campo físico que se representa mediante un modelo matemático para describir la interacción entre cuerpos y sistemas que poseen propiedades magnéticas. En cualquier punto del espacio, este campo queda totalmente determinado por dos valores fundamentales, su dirección y su magnitud. Al ser un campo vectorial, la dirección es la que define la orientación de una aguja magnética o de un circuito por el cual fluye corriente. Para caracterizar formalmente esta interacción, utilizamos dos magnitudes físicas clave, la inducción magnética y la intensidad magnética. Es fundamental entender la diferencia entre ambas. Por un lado, la intensidad magnética representa la causa o el esfuerzo magnetizante generado directamente por la fuente de corriente eléctrica. Esta se mide en amperios por metro y es completamente independiente del medio. Por otro lado, la inducción magnética representa el campo magnético total y sus efectos reales en el espacio o material. Esta mide la densidad de flujo total y la fuerza ejercida sobre cargas en movimiento. Se mide en teslas y depende directamente de la microestructura del material, como ocurre con la alineación de los dominios magnéticos en un material ferromagnético. Ahora bien, ¿cómo se forman estos campos magnéticos? Surgen a partir del movimiento de cargas eléctricas y del flujo de corriente. Este comportamiento fue conceptualizado por las leyes de Biot-Savart y de Ampère, las cuales se integran dentro de las famosas ecuaciones de Maxwell, formuladas por James Clerk Maxwell para unificar el electromagnetismo. Matemáticamente, para describir el comportamiento de este campo, recurrimos a la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley establece que el flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada es siempre cero. A diferencia de lo que ocurre en el campo eléctrico, donde sí existen cargas puntuales aisladas, en el magnetismo, todo el flujo que entra a una superficie debe necesariamente salir, lo que demuestra la no existencia de monopolos magnéticos aislados. Finalmente, ¿cómo podemos visualizar un campo magnético? Lo hacemos a través de las líneas de campo que veremos en la siguiente demostración. Primero necesitamos los materiales, dos imanes de neodimio, que generan un campo magnético sumamente concentrado y potente. Después, aceite vegetal funciona como el fluido portador, el medio donde flotan las partículas. Mantiene el polvo de tóner suspendido de forma uniforme, siguiendo con el polvo de hierro, es la fuente de las partículas magnéticas. Estas pequeñas partículas metálicas son las que reaccionan al imán y se orientan siguiendo las líneas del campo magnético. Finalmente, alcohol y agua, que son el medio de suspensión exterior. Y comenzamos con el procedimiento. Combinamos el polvo de hierro sólido con el aceite líquido. A esta mezcla se le conoce como fase coloidal. Cuando el imán no está cerca, se comporta como un líquido sólido. Cuando el imán se acerca, las partículas se alinean y el líquido parece convertirse en un objeto sólido lleno de espinas. Podemos observar cómo se forman las líneas y en estas los campos magnéticos, de cómo las partículas intentan alinearse a los imanes. En el primer caso, los imanes se están repeliendo ya que tiene polos iguales, y vemos cómo las partículas se dispersan del espacio entre imanes y se disparan al exterior. Por otro lado, al cambiar la polaridad de uno de ellos, estos imanes se atraen y las partículas cambian su trayectoria, rellenando el espacio entre los imanes y tratando de llegar a cualquiera de los dos imanes, esto debido a que esos campos están fluyendo entre ellos. También elaboramos un ferrofluido, haciendo una mezcla más acuosa entre aceite, partículas de hierro y tóner de impresora. Esto lo mezclamos y podemos ver que es atraído por el imán. Ponemos esta mezcla en un envase con agua y alcohol para tener un líquido de suspensión de baja densidad y acercamos el imán. Podemos ver con este fluye de mejor manera Q en el aire. Y si acercamos una fuente de luz y la cámara podemos ver cómo genera pequeños puntos semejantes a espinas. Estos también son partículas de hierro tratando de alinearse al campo magnético del imán, y vemos sus diferentes trayectorias. En conclusión, con este experimento pudimos comprobar que el campo magnético no es solo una fórmula matemática en la pizarra, sino una fuerza real y tridimensional que rodea y organiza la materia. Al ver cómo las partículas de hierro y nuestro ferrofluido se alinean, se repelen o se atraen, logramos hacer visible lo invisible, confirmando de forma práctica las leyes del electromagnetismo que rigen nuestro universo. Esperamos que les haya gustado la demostración. Muchas gracias por su atención.